Europa quiere sancionar a unas 1.600 empresas y personas que apoyan a Putin con el objetivo de frenar el complejo militar e industrial que respalda la invasión de Ucrania. Y si la propuesta es aprobada, el número de personas y entidades rusas sancionadas por Bruselas pasaría de unos 3.000 a más de 4.500. Piensen que Kaja Kallas habló de las nuevas sanciones más amplias desde el inicio del conflicto, agregando además que las sanciones ya le habrían quitado a Rusia más de 1 billón de euros. Las nuevas sanciones deberían prever el congelamiento de bienes, nuevos límites a los pagos y prohibiciones de viaje. Y la propuesta debería ser presentada a los países europeos a principios de septiembre, con el objetivo de aprobarla en octubre. Pero para entrar en vigor, de todos modos, se necesitará el voto favorable de todos los Estados miembros, así que por ahora sigue siendo solo una propuesta. Sin embargo, desde hace más de 4 años Occidente sanciona a Rusia, pero Putin sigue adelante con la invasión de Ucrania. Y esto hace necesario entender por qué Europa sigue apostando por esta estrategia con nuevos paquetes. Y sobre todo, tenemos que entender qué efectos han tenido hasta ahora las sanciones. He visto que muchos de ustedes ven mis videos y eso me hace muy feliz, pero no están suscritos. Así que si les gustan mis análisis, suscríbanse al canal. Para ustedes es gratis, pero para el proyecto es realmente vital. Muchas gracias. Las sanciones deben actualizarse continuamente, porque Moscú, con cada nuevo paquete, busca nuevas formas de eludirlas, continuando así con el comercio y moviendo dinero a través de canales alternativos. En la práctica, si una empresa rusa ya no puede comprar una tecnología europea, puede intentar obtenerla de todos modos a través de una empresa de otro país. Por eso las sanciones deben actualizarse continuamente, para cerrar también estas vías alternativas. Por eso, con los años, la Unión Europea se ha concentrado cada vez más en la elusión, es decir, en los intentos de evadir las sanciones. Y ya desde 2023 se han reforzado las relaciones con los países terceros precisamente para impedir la reexportación hacia Rusia de bienes bajo sanciones. Mientras que después se introdujeron nuevas reglas para los exportadores europeos y cada vez más personas y entidades fuera de Rusia fueron sancionadas, que ayudaban al Kremlin. Tanto que en el 20º paquete, aprobado en abril de 2026, la Unión utilizó por primera vez el instrumento antielusión. Contra Kirguistán, acusado de no haber impedido la reexportación hacia Rusia de algunas tecnologías europeas, tecnologías que pueden ser utilizadas en la producción de drones y misiles. Ese mismo paquete luego afectó a 60 sujetos, de los cuales 32 en Rusia y 28 en otros países involucrados directa o indirectamente en la producción militar o en eludir las sanciones. Como es evidente, es incorrecto medir la eficacia de las sanciones por el número de paquetes, porque cada paquete responde en realidad a las contramedidas rusas para eludir el paquete anterior, o va a sancionar a nuevos sujetos que antes no habían sido afectados o identificados. Además, la estrategia europea ha evolucionado con el tiempo. De hecho, en los primeros meses del conflicto llegaron grandes sanciones contra bancos, empresas rusas y tecnología. Mientras que después también se afectó la exportación de petróleo ruso y en diciembre de 2022 llegó el tope al precio del petróleo, que limita el precio al que el crudo transportado por mar puede ser vendido usando servicios occidentales, como los seguros. Luego, en los años siguientes, Bruselas se ha concentrado cada vez más en cómo Rusia evade las sanciones, afectando por ejemplo bancos extranjeros y barcos de la famosa flota fantasma. Y en julio de 2026, con el 21º paquete, llegaron nuevas restricciones contra las instituciones financieras, contra plataformas usadas para hacer transacciones en criptomonedas y contra empresas que ayudan a Moscú a obtener tecnologías utilizables en el ámbito militar. Y así, los aproximadamente 1.600 nuevos sujetos sancionados previstos para el otoño siguen esta evolución y deberían concentrarse principalmente en las personas y empresas que permiten el funcionamiento de la maquinaria bélica rusa, de seguir funcionando. ¿Pero son y serán realmente efectivas estas sanciones? Sancionar a estos actores no necesariamente detiene las fábricas rusas, porque varios productos occidentales logran llegar a Rusia eludiendo las sanciones a través de proveedores e intermediarios extranjeros, aunque muchas veces a un precio más alto. Y esto es porque eludir las sanciones normalmente requiere más pasos y eso aumenta los costos. Además, los intermediarios que asumen el riesgo de violarlas o eludirlas pueden pedir precios más altos precisamente por eso. Moscú también puede sustituir algunos productos occidentales con tecnologías y piezas de repuesto producidas en otros países, especialmente en China. Pero esto aumenta la dependencia de unos pocos proveedores y para algunas tecnologías avanzadas no siempre existen alternativas con las mismas características. De hecho, un análisis del CSIS publicado en julio de 2026 sostiene que la industria rusa de defensa sigue dependiendo de la tecnología extranjera, y ojo, sobre todo occidental, y que Rusia no logra sustituir a gran escala varios componentes avanzados. Además, debido a los controles occidentales sobre las exportaciones, por algunos productos industriales Rusia habría llegado a pagar precios hasta 10 veces más altos que los del mercado mundial. Sin embargo, lamentablemente, por el momento, las sanciones no han obligado a Putin a detener el conflicto. De hecho, Rusia ha logrado absorber el primer impacto mejor de lo que se esperaba. En 2022, el PIB ruso de hecho solo se contrajo un 1.4%, mientras que el Banco Central ruso, en la primavera de ese mismo año, esperaba para 2022 una contracción del 8%, mientras que en 2023 y en 2024, el PIB ruso incluso creció un 4.1 y un 4.9% respectivamente.
Pero también hay que decir que se trató en gran parte de un crecimiento artificial, inflado considerablemente por el gasto público relacionado con la guerra. Es decir, por el hecho de que muchas empresas del sector de defensa se enriquecieron y obtuvieron ganancias gracias a los pedidos de armamento del Kremlin. Pedidos financiados, obviamente, con el dinero de los contribuyentes, o bien endeudándose. El hecho es que lo que permitió a Rusia mantenerse en pie fueron sobre todo las exportaciones de energía y la capacidad de trasladar una buena parte de sus relaciones comerciales, que antes se dirigían a Europa y en general a Occidente, hacia países no occidentales, con petróleo y gas, que representan cerca de una quinta parte de los ingresos del presupuesto ruso. Y para 2026, el gobierno prevé ingresos energéticos de 8.920 mil millones de rublos aproximadamente, 107 mil millones de dólares. Sobre ingresos totales previstos de 40.283 mil millones de rublos, es decir, aproximadamente 483 mil millones de dólares. Además, el precio más alto del petróleo debido al conflicto en Irán ayuda a Putin, tanto que a finales de julio se estimaba que precisamente en julio de 2026 los ingresos rusos por petróleo y gas podrían aumentar en un 60%, en comparación con el mismo mes de 2025, y lógicamente una parte del petróleo ruso que antes se vendía a Occidente ha encontrado nuevos compradores en Asia. Imaginen que en agosto de 2026 China habría importado alrededor de 1.25 millones de barriles diarios por vía marítima, además de casi 1 millón a través de oleoductos, mientras que la India al día cerca de 1.87 millones de barriles. En resumen, las sanciones no han impedido que Rusia venda su propio petróleo, sin embargo, han obligado a Rusia a depender cada vez más de China, sin considerar el hecho de que en general Rusia se ha visto obligada, en estos años, a vender su propio petróleo tanto a China como a la India con descuento, precisamente porque estos dos países eran de hecho los únicos dos grandes compradores y además, como veremos ahora, parece que el crecimiento económico impulsado por el gasto público debido a la economía de guerra está comenzando a agotarse. Pero empecemos por la dependencia de China. Según las fuentes que he analizado y que pueden encontrar en la descripción si quieren, en 2023 más del 90% de las importaciones rusas de semiconductores provenía de China y más de la mitad estaría compuesta por productos occidentales o fabricados en Occidente, que de todos modos lograban llegar a Rusia a través de canales alternativos. Otro análisis muestra que para algunas categorías de productos de alta prioridad, la cuota proveniente de China habría aumentado del 54.3% en 2022 al 84.6% en 2025. Tenemos que decirlo, Moscú de alguna manera logró adaptarse a las sanciones, pero lo hizo aumentando la dependencia de pocos socios y utilizando canales comerciales más complejos y costosos. Y esto nos hace entender por qué las sanciones tienen efecto incluso sin provocar el colapso de la economía, o incluso sin obligar necesariamente a Putin a detener la invasión. Pero como se anticipó, el crecimiento del PIB ruso ahora está empezando a tambalearse. Ya en el primer trimestre de 2025, el crecimiento respecto al mismo periodo del año anterior ya había bajado al 1.4%. La desaceleración está relacionada con tasas de interés elevadas, que aún están al 14%, la escasez de trabajadores y problemas en las cadenas de suministro. Además, a finales de mayo de 2025, Rusia todavía tenía 2.800 mil millones de rublos disponibles en su fondo nacional, aproximadamente un 71% menos que antes de la invasión. El gobierno estaba aumentando la deuda para financiar sus propios gastos. El hecho es que en 2025 el crecimiento del PIB se detuvo en el 1% y en 2026 el Banco Central ruso espera un crecimiento entre 0 y el 1%, mucho menos en comparación con el 4% anual de crecimiento que hubo en 2023 y 2024. Y esto también significa que existe el riesgo de estancamiento, es decir, de una economía que no crece. De hecho, dado que todavía hay una inflación anual de alrededor del 6%, existe incluso el riesgo de una estanflación. La estanflación es una pesadilla para los economistas, porque es una situación en la que la economía no crece, pero al mismo tiempo suben los precios. De todos modos, este panorama hace que la situación actual sea diferente respecto al inicio de la invasión, porque Rusia debe sostener al mismo tiempo una gran producción militar, presiones sobre las cuentas públicas, una creciente dependencia de circuitos alternativos y sanciones cada vez más específicas, y todo esto sin la fuerza de un PIB que crece al 4% anual. Sin embargo, debemos decirlo, todavía existen límites importantes a la capacidad de acción europea. De hecho, Rusia sigue vendiendo petróleo a China e India. De todos modos, varios productos occidentales logran llegar al país eludiendo las sanciones y por eso, como ya dijimos, Europa ha empezado a sancionar bancos y proveedores fuera de Rusia. Pero también tenemos un problema interno en la Unión Europea, porque las nuevas sanciones siempre deben ser aprobadas por todos los Estados miembros y cada país tiene intereses económicos diferentes. Y también durante las negociaciones sobre el 21º paquete, es decir, el último que se aprobó, surgieron divisiones, sobre todo por parte de Grecia en este caso, mientras que en el pasado las habíamos tenido, por ejemplo, por parte de Hungría, pero no solo de ellos. Además, las sanciones también pueden tener un costo para los países que las imponen, especialmente cuando afectan sectores importantes como el energético. Entonces, Europa debe tratar de equilibrar por un lado el interés de aumentar la presión sobre Rusia y por el otro el interés de no dañar su propia economía. Todo esto, sin embargo, nos hace entender cuáles son las necesidades reales de hoy, es decir, seguir actualizando las sanciones, porque de todas formas ayudan mucho a frenar al ejército de Putin. Imagínense, de hecho, si no existieran estas restricciones, Moscú tendría pleno acceso a las tecnologías occidentales y a los bancos. Sin mencionar todos los servicios relacionados con la exportación marítima de petróleo.
Pero las sanciones en sí no lo son todo. También es importante apoyar a Ucrania, porque tiene una economía más pequeña que la rusa, lógicamente, y también menos población, así que sola tendría enormes dificultades. Además, sería conveniente actuar en serio para superar la unanimidad en las decisiones europeas, así no se retrasaría siempre la creación de nuevos paquetes de sanciones. Sin contar que, más allá de las sanciones, con el tema de la unanimidad, que de hecho es un derecho de veto concedido a cada país de la Unión, tenemos enormes límites para cualquier decisión que queramos tomar. Y según ustedes, ¿las sanciones realmente están frenando a Putin? Escríbanlo en los comentarios, den like, hagan hype y suscríbanse al canal si les gustan mis contenidos. ¡Adiós!